Dios. Aleluya. Gracias, Señor. Aleluya. Bueno, buenas noches. Llevamos nada para llevar la palabra del día de hoy, para la gloria y la honra del Señor. Aleluya. Y llegó este momento, ¿verdad? Este nuevo comienzo de semana, ¿verdad? El día lunes de bendición. Aleluya. Wow. Como pasan las cosas hoy en día, ¿verdad? Que la gente está escuchando comentarios de... Entonces, dice, porque creen en Dios, creen en el Señor, pero van para el cielo. Y personas pues, han dicho que sí, hay personas que dicen que no. Porque las personas dicen que no, tienen el entendimiento, aleluya, de entender de la manera que de una manera que no es aceptable. ¿Por qué? Porque las cosas del Señor, aleluya, es algo sobrenatural y a la misma vez hay que tener una ganancia, aleluya. Y las cosas que tienen ganancia y que lo dio gano, ¿verdad? Fue en su muerte, dándole la oportunidad, ¿verdad? De buscar de una manera u otra para ser salvado, dando esa salvación para nosotros, aunque no lo merecemos. Pero qué bonito, ¿verdad? El Señor, como, de qué manera y cómo actúa de las cosas que Dios, ¿verdad? Ha hecho. Porque Jesús, ¿verdad? Él hizo todo caso al Padre. Porque todas las cosas, ¿verdad? Tienen que ser la voluntad de Él. Aleluya. Y como dijo en la Santa Cena, ¿verdad? Que sea tu voluntad y que no sea la mía. Aleluya. Y eso hay que dar un ejemplo en nosotros, ¿verdad? Aleluya. De las cosas que el Señor quiere hacer en nuestras vidas para tener esa eternidad. Y eso, pues, Dios quiere obrar, ¿verdad? En nosotros. Aleluya. Y de verdad, no somos dignos de nada, pero las cosas de Dios, pues, es sumamente, ¿verdad? Algo sobrenatural. Aleluya. Pero este Señor, ¿verdad? Que Dios ha hecho de una manera, ¿verdad? Espontáneo. Algo que Dios, ¿verdad? Es difícil, ¿verdad? Dar la vida. ¿Por qué? Porque, wow, no es fácil de lo que Dios hizo, ¿verdad? Dar la vida por nosotros. Dar esos latigazos. A la misma vez, cuando lo pusieron en la cruz también, que no fue amarrado, fue clavado en las manos y pies. Pero las cosas pasan por un motivo. Y verlo, ¿verdad? En el ámbito, ¿verdad? Sentimental. Y en el ámbito sentimental, ¿verdad? Que algo doloroso. Algo que el que va, ¿verdad? El que te entregó el Señor entiende, ¿verdad? Que lo que Dios, de lo que Dios hizo, nadie lo puede hacer. Y dando esa validez en nosotros para buscar esa manera de salvarnos. Y todo lo hizo ya 100 por 1, ¿verdad? Todas las cosas que hizo el Señor en la tierra. Para nosotros tenemos de nuestra parte, ¿verdad? Buscar el reino de los cielos, ¿verdad? Y todo va a ser todo añadido. Pero dice la palabra, ¿verdad? Que el cobarde es el que no busca, pero el que busca, ¿verdad? Halla. Y a la misma vez, pues, ese es el valiente. Porque el cobarde es el que quiere descabullir para no darle evitar una cosa, un problema o un asunto que sea. Es igual en el ámbito espiritual, en el reino de los cielos. Dios le puede decir cobarde y el que tiene razón, él tiene razón. ¿Por qué? Porque si Dios nos está llamando con cuerdas de amor para que se salven. Pero a la misma vez, de los que están detrás, que se vamos a referir, no importa que sea la padre, madre, abuela, que sea, esos son los que interceden. Y no significa que las cosas han pasado. Y pues por suerte. Si no sabe, hay que mirar
atrás de lo que están intercediendo en nuestras vidas. Y lo digo porque esto lo testifico en mi vida también. Porque hay tantas cosas que han pasado y en mi vida cuando estaba en el mundo. Pues entendí que Dios tiene el poder y esa misericordia. Pero eso hay que darle el ejemplo, ¿verdad? Aleluya. Como pasa a Abraham. Porque Abraham pues quería estar junto, ¿verdad? Ante el sobrino Lot. Pero a Lot no le importaba nada. Pues él buscó una manera, ¿verdad? De encontrarla, tenerla, ¿cómo decir? Las tierras. Y así, ¿verdad? De verdad, hacer su vida. Pero Abraham espiritualmente él sintió pues, que no era adecuado, ¿verdad? Para ir allá. Era mejor que ir en este rumbo. Pero luego no le importaba nada y yo me iba en el otro rumbo. Pero ahí Abraham pues de ser, como se puso las manos libres. Ahora, al fin de cabo, y darse cuenta que el no supo discernir. Aleluya, ¿por qué? Porque no tenía parte del Señor. Y fue a un sitio que era Sodoma y Gomorra, que era de lo más, ¿verdad? Abominable, vamos a decir. Estaban bien corrompidos del pecado. Por eso Lot tenía sus hijas y lo estaba cuidando grandemente. Gracias a Dios, ¿verdad? Y su misericordia, pues, ha enviado a los ángeles para que le ayudaran y lo sacaran. ¿Por qué? Porque en esos momentos, pues ya Dios pues iba a destruir la Sodoma y Gomorra porque ya estaban bien sumamente corrompidos. El pecado estaba a lo extremo. Pero aún así, pues Abraham buscando la manera, ¿verdad? Que tenga misericordia. Y por lo menos hasta uno, por lo menos, sea la que tenga misericordia y que no atacara a esa persona. Pero gracias al Señor, la que envió esos ángeles y, y fue allá a Sodoma y Gomorra y lo sacaron de un sitio que era inconmovible porque era incómodo para Dios porque imagínate un mundo corrompido, pues no. Pero gracias al Señor, ¿verdad? Que tenía esa misericordia y por eso lo sacó en sus hijas. Aleluya. Hasta Dios le habló a su esposa que cuando salgan de ahí, que de lo que Dios iba a hacer, que no mira hacia atrás. Pero todo el mundo, pues, hasta sus hijas, pues siguió hacia adelante, no miró, ni observó ni nada. Pero la única que miró hacia atrás fue su esposa. Y ahí fue como un castigo y se convirtió en la mujer de sal. Aleluya. Pero las cosas, ¿verdad? Las cosas de Dios hoy en día, pues, tienen que entender, tienen que analizar y someterse a las cosas de la palabra del Señor, porque es lo más importante, es lo más primordial en nuestras vidas. Porque la vida no se da por una sola vez, seguro que sí, hay más de una sola vez, que la de la eternidad. En la tierra sí es una sola vez, pero dice la palabra que es la segunda muerte. Está la primera muerte y la segunda muerte, pues, es espiritual. Y si donde Dios lo envía, donde hay fuego y azufre, ahí va a sufrir para toda la eternidad. Eso nunca falla, eso nunca va a perder, eso nunca va a morir. Pero eso se lleva la palabra, el Evangelio, aleluya. Para que en sí entiende que todas las cosas, esto es real. Todas las cosas que pasan en los seres humanos, las ataques entre prójimos,
como decir, la drogadicción, esto, etcétera, etcétera, etcétera. Todo, ¿verdad? Es espiritualmente. Porque los demonios se manifiestan. ¿Por qué? Porque no le importa nada al ser humano. ¿Por qué? Porque no fue creado por ellos, sino Dios. Todas las cosas que Dios ha creado, pues ellos a veces se entran en cada cual. Hace la vida imposible. Y por eso hay mucha gente que van a ser engañados. Aleluya. A otra parte, el que acepta al Señor, la único Salvador, va a ser una nueva criatura. Y el que bautiza, pues, será bautizado en el nombre del Padre y del Espíritu Santo. Aleluya. Y ahí, pues, ya es un proceso ya drástico, ¿verdad? Más diferente. Porque ya el enemigo va a buscar la manera, ¿verdad?, de hacerte la vida más imposible. Porque cuando uno está en el mundo, las cosas dicen que las cosas le salen bien. Pero hay momentos que quieren buscar de Dios y no quieren buscar porque las cosas las van a salir sumamente mal. Aleluya. Para eso las cosas, pues, hay que dar ese buen ejemplo a Jesús. Jesús no estaba en la vida color de rosa en la tierra, sino había muchos ataques sobre él. Y entender que las cosas que ha pasado al el Señor Jesús no quiere decir porque era Dios, pero fue atacado grandemente también. En referir a que Jesús, ¿verdad?, estaba en los caminos del Padre. Entendió, ¿verdad?, de las cosas más adelante iban a pasar. Por eso Dios da el ejemplo, ¿verdad?, que en nosotros, aunque buscamos de Él, el enemigo va a buscar la manera de zarandear, hacer la vida imposible, para dejar las caminos del Señor y seguir el mundo. Por ahí el enemigo va a buscar la manera de atacarte grandemente, a quitarte la vida. ¿Por qué? Porque llegaron el momento cuando ya eres descarriado, ya tú no sales, te saliste de la protección de Dios, a ir al mundo y buscar la manera, quitarte la vida para que así el enemigo se manifieste y hacerle burla, porque el enemigo es un burlón. Pero la gente no piensa que todas las cosas que hacen, pues, las hacen para bien. Pero como dice Pablo, el morir en Cristo es ganancia. Y el que anda con Cristo, pues va a morir ganando. Pero el que no está, no hay ganancia, hay pérdida. Aleluya. Pero bueno, vamos, ¿verdad? Vamos a la palabra, ¿verdad? Vamos a buscar el Filipenses, ¿verdad?, capítulo 1. Vamos a leer el versículo 27 al 30. Aleluya. Y el tema hoy se titula Vivir con el Evangelio de Dios. ¿Y cómo es vivir con el Evangelio de Dios? Hay muchas cosas en el Evangelio. Sí, hay que llevar la palabra, hay que llevar el Evangelio. Pero a cabo, pues las cosas, pues, como lo estaba diciendo, ¿verdad?, las cosas no van a estar bien a color de rosa. Si no, va a buscar el enemigo, ¿verdad?, demonios también, porque eso va incluido. Va a buscar la manera, ¿verdad?, de hacer la vida imposible. ¿Por qué? Porque lo que quiere es confundir la vida. Cuando ya en el momento ya uno sabe de las palabras, sabe el conocimiento del Señor. Aleluya. Pero en sí, vas a tener muchos ataques. Vas a pasar por pruebas, situaciones, que llega un momento que, wow, espérate, pero si yo estaba en el mundo, estaba todo bien y ahora me está pasando todas estas cosas. Pero eso, como se titula ahí, vivir con el Evangelio de Dios. Y si el Evangelio de Dios de esa manera,
Pero eso es lo más importante, el que anda con el Señor es un guerrero, no es cobarde, es algo que Dios llama, y el que vaya en sus caminos, eso significa que eres valiente. Aleluya. Pero vamos a leerla en la palabra, ¿la? Dice en el nombre del Padre y del Espíritu Santo, dice: solamente esto, procuren que su manera de vivir esté de acuerdo con el Evangelio de Cristo. Así lo mismo, si voy a verlo, que si no voy, quiero recibir noticias de que ustedes siguen firmes y muy unidos, luchando todos juntos por la fe del Evangelio. Eso lo estaba refiriendo a Pablo, le estaba hablando a los filipenses. Es referir a que siempre tienen que estar unidos. Aleluya, por el Evangelio, ¿verdad? Por la fe, creyendo de las cosas de Dios, de lo que va a hacer en las vidas de cada cual. Pero cuando en referir Pablo que está refiriendo a que no voy, siempre manténganse. Aleluya. Eso como un ejemplo. Nosotros estamos yendo a la iglesia, pero no significa, ¿verdad?, que aunque el pastor no está presente, pero andamos un Dios. El Dios del pastor, pues es el Dios de nosotros también. Y si el pastor le habla a Dios, pues nosotros también tenemos privilegio de hablar con Dios. Y en sí de lo que hace Dios es cuando hace el llamado a cada uno de nosotros. Es como yo le estoy diciendo, va a pasar situaciones o problemas, lo que sea. Si Jesús lo pasó, pues nosotros vamos a pasar. ¿Ves? Ese es el gran ejemplo del Señor. Por eso Jesús fue muy atacado. Y de las cosas y de la manera como llevó el Evangelio, es similar con lo que hizo Jesús. Pero gracias al Señor, ¿verdad?, el amor que nos tiene. Amor incondicional. Aunque nosotros, de una manera, las características son sumamente diferentes de cada persona. Pero Dios los ama todos por igual. Y a la misma vez, pues, eso nos ayuda a fortalecernos más. ¿Por qué? Porque Dios nos llamó a nosotros. Si Dios nos llamó, pues ya, es como referir, ya cuando el Dios llama, pues ya somos sellados. Ya eres esa persona. Dios no te va a decir, te voy a llamar por tiempo limitado, sino que Dios te llamó por un propósito. Llevar ese evangelio sin contienda ni nada. El que dice la palabra, el que tiene oídos, que oiga la palabra del Señor. Y si no lo tiene, ya ese es el problema de cada cual. Por eso Dios, ¿verdad?, vino a esta tierra para llevar el evangelio, para seguir llevando a las buenas nuevas, porque Dios siempre va a estar ahí presente. Dios es Dios, pero aún así, pues Dios los bendice, sea como sea. Dice el 22, sin dejarme asustar en nada por sus enemigos. Esto es una clara señal de que ellos van a la destrucción. Y al mismo tiempo es señal de la salvación de ustedes. Y esto procede de Dios. ¿Viste cómo dice la palabra otra vez? Sin dejarse asustar en nada por sus enemigos. Esto es una clara señal de que ellos van a la destrucción. Y al mismo tiempo es señal de la salvación de ustedes. Y esto procede de Dios. Y eso procede de Dios. Eso procede en nosotros mismos. En proceder, en confiar en el Señor. Y cuando Dios quiere a orar por nosotros, mira, va a estar a nuestro lado. Y al estar a nuestro lado, estamos sumamente bien.
¿Por qué? Porque lo espiritual es lo más grande y poderoso que están así humanamente. Pero aún así, pues Dios, ¿verdad? Aprovecha, ¿verdad? Lo que aceptamos como a Él, ¿verdad? Como único Salvador. ¿Por qué? Porque Dios quiere obrar en nuestras vidas, hacer por el bien, caminar por el bien, aunque pasamos, ¿verdad? Un camino pedregoso, aunque nos moleste, pero vamos a seguir hacia adelante, confiando, ¿verdad? A cada uno de nosotros. Por eso Dios le gusta hablar de nosotros congregarnos, para tener la fortaleza de seguir hacia adelante. Porque así entre iglesias, pues uno se ayuda unos a otros. Aunque pasamos necesidades, pero Dios, ¿verdad? Los suple, los ayuda, los toca los corazones, para así ayudarnos unos a otros. Como pasó, ¿verdad? Los discípulos hicieron por igual también. Les daban muchas donaciones a ellos y ellos los repartían a las personas que estaban necesitadas. Y eso, pues, eso es lo que se ve en las iglesias hoy en día. Aleluya. ¿Por qué? Porque pasan problemas o situaciones, ¿verdad? Que estamos en necesidad. Y las finanzas también. Pero Dios siempre va a estar presente. Porque Dios sabe, ¿verdad? En las necesidades. Aleluya. Y como dice, ¿verdad? Esto es una clara señal de que ellos van a la destrucción. Está hablando, ¿verdad? De los enemigos. Y dice, y al mismo tiempo es señal de la salvación de ustedes. Al referir en eso, pues está hablando, aleluya, de lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Dios quiere hacer el buen camino para Él. Porque Dios está obrando, está a nuestro lado. Pero como está diciendo Él, eso de acuerdo con ustedes. ¿Por qué? Porque estamos haciéndole caso al enemigo. Y así que el enemigo, ¿qué está haciendo? Haciendo la vida imposible. Para así hacer algo mal, hacer un pecado, etcétera, etcétera. Para eso hay que seguir intercediendo, orando al Señor, para que esos enemigos, pues, busquen ese control. Aleluya. ¿Por qué? Porque si yo no, un ejemplo, por nosotros mismos, si no damos peticiones por esos enemigos, orar por esas personas, el enemigo va a hacer la vida imposible. Pero aún así, con el conocimiento y la sabiduría, hablar con Dios, eso nos ayuda grandemente. Porque ahora te pasarán problemas, situaciones, ataques. Y siempre va a estar fortalecido. ¿Por qué? Porque tienes conexión con Dios. Pero al no conocer y no entender de la palabra y no escudriñar la palabra, no va a entender absolutamente nada. El enemigo no busca la manera de decir, acechando, buscando la manera de deshacer de esto, del camino del Señor y el propósito y el llamado que tiene. Aleluya. Y dice, y esto procede de Dios, que nosotros vamos a pasar pruebas, situaciones, sea como sea, pero Dios va a estar a nuestro lado. Siempre hay que mantener confiado en Él, tener fe. Aleluya. Y tener esa sabiduría tan grande, porque tú le puedes pedir sabiduría y el Señor te lo da. ¿Y qué va a hacer? Va a buscar la manera, Dios va a buscar la manera, sí o sí, Dios va a buscar la manera de ayudar. Yo no como decir, yo no como decir una persona que puede hacer una cosa, pero después no lo va a hacer más nada.
eso está de acuerdo a nosotros mismos. Porque Dios tiene el control de todo. Dios tiene el control de todo. Hay que dejarlo completamente a Él. Y le va a dar gloria y honra todos los días, porque de verdad que Dios se pasa, porque Dios es poderoso. Dios tiene el control de todo el universo. Aleluya. Mantener la fe, en sentido de olvidar todo. Confía en el Señor, pase lo que pase, ataque, prueba, lo que sea, etcétera, etcétera, pero siempre Dios va delante de ti. Aleluya. Dice, pues por causa de Cristo, ustedes no solo tienen el privilegio de creer en Él, sino también de sufrir por Él. Mira lo que dice, pues por causa de Cristo, ustedes no solo tienen el privilegio de creer en Él, sino también de sufrir por Él. Sea como sea, vamos a sufrir. Mira el gran ejemplo de los discípulos. Cada uno como murieron. Como Pedro murió crucificado para abajo. A Juan, gracias a Dios, pues no era el momento. Y él le metió un caldero, pero no pasó de daño ni nada. Si sigo, no termino. Y la muerte que tuvo, ¿verdad? Este profeta, Isaías. Ahí lo partieron por medio. Por la mitad. Pero no mitad de cintura, sino de arriba para abajo. Imagínate qué muerte tan sufrida. ¿Por qué? Porque él hablaba claramente y Dios lo usaba grandemente a Isaías como profeta. Pero Isaías entendió que el cuerpo no le interesaba. Siempre interesaba que la orden que Dios daba, él lo hacía. Pero por lo menos Isaías está en el reino de los cielos. Porque hizo su trabajo. Y de los demás profetas y de los demás discípulos que Jesús los ha llamado. Y hasta el sol de hoy sigue los discípulos. Cada día va creciendo. Aleluya. Pero siempre, el que estamos con el Señor, vamos a sufrir. Sea como sea. Aunque tú aceptas como al Señor como único Salvador. Y cuando pasas por tiempo, tu familia va a estar en contra. Es el primer sufrimiento que vas a tener. Te van a rechazar todo el mundo. Te van a decir, hiciste unas cosas que son cosas de loco. Yo no entiendo nada de eso. Y eso es lo más primordial que siempre pasa. Te alejan tus seres como supuestamente seres queridos. Pero ya en ese momento ya la gente te abandonará, pero Dios te recoge. Dios te recoge. Y te va a usar grandemente. Por eso en nosotros, en nuestros corazones, hay que dejar el egoísmo. Hay que dejar el ego por un lado. Y cuando era el momento que Dios te está llamando, mira, acéptalo. Porque si no acepta el llamado, pasarán tiempo y va a llegar un momento que va a venir las consecuencias. Y eso es lo más feo, tener una consecuencia. Para eso, en un momento cuando Dios te llama y estás sano completamente, mira, acéptalo, sea como sea. Ya tenga una conexión con Dios, pues ya es sumamente diferente. Va a ser un cambio drástico en sus vidas.
Aunque tu familia te rechace porque Dios te llama, mira. Es más, Dios es más poderoso que ellos. Simplemente orar e interceder por ellos. Y dejarse a las manos del Señor. Aleluya. Vamos a leerla y por último este versículo. Dice, ustedes y yo estamos en la misma lucha. Ya vieron antes cómo luché y ahora tienen noticias de cómo sigo luchando. Eso es lo que estaba refiriendo Pablo. Pablo no le interesaba nada, no le importaba nada de los que habían ahí. Él no importaba y hablaba de la palabra, sea como sea. Por eso Dios le dijo, ¿verdad? Que lleva la palabra del Evangelio. Lleva el Evangelio, sea como sea. No le importa absolutamente nada. ¿Y cómo murió Pablo? Descapitado. Simplemente no estaba en contra de ellos, sino pues llevaba la palabra del Señor como correctamente, como Dios le decía. Y lo usó uno de los apóstoles que más usaba, ¿verdad?, en la palabra, que es a Pablo. Cuando era antes, que era Saulo, él mataba a cristianos, sin excepciones ni nada, no le importaba. Pero para un momento chocó con Dios, le hizo el llamado. A ese momento, pues, lo cegó. Pero al fin de cabo, al quedarse ciego, tuvo una visión. Y tuvo esa visión que uno de ellos pues, le iba a sanar de parte de Dios. Y así pasó. Cuando lo llamó a él, ya estaba sumamente contento porque sabía que le iba a sanar y que era parte de Dios. Y de ese momento fue bautizado. Y Dios lo usó grandemente. Y por eso, porque Dios tiene la misericordia de nosotros tan grande. Porque como dijo en la cruz, Padre, perdona, porque no saben lo que hacen. Y eso Dios lo dice, el Señor lo dice, porque Él murió por nosotros. Él lo dice 24/7, por nosotros. Aleluya. Tienen que entender eso. Porque Dios lo hace por el amor de nosotros, sea como sea. Eso, aunque tengan nuestros hijos, que falle y todo eso, aunque los molestamos, pero siempre los amamos, sea como sea, porque son nuestros hijos. Imagínate Dios. Es lo mismo, es el mismo amor. Pero si Dios llama a Dios, si Dios ya, Dios respalda. Y de verdad no menosprecie el llamado de Dios. Porque el mañana nunca sabe. Porque Dios si nos llama es para salvarnos. Para darnos nuestra salvación, porque nosotros la salvación no lo merece. Pero delante de Él no nosotros mismos, pues no, de verdad no lo merecemos. Pero para Dios, en su corazón sí. Porque decir yo, ¿verdad? El Señor me diga, o Dios me diga, oh, Reinaldo, tú vas a ser salvo. Y yo humillado de Él, y yo no lo merezco. Pero el amor de Él no puede decir de lo contrario. Y yo voy a decir, no. Y lo que digo, ¿por qué? Porque yo morí por ti. Yo morí por ti. Y así les repito a ustedes que
es de salvación. No importa de lo que ha hecho en la vida. No importa de lo que ha sentido incómodo o incómoda. Pero hay que dejar las cosas al Señor. Nosotros tenemos que analizar nuestras vidas. Analizar en el futuro. Porque todas las cosas que están aquí son pasajeros. No importa en que la vida, cada cual, aunque son solteros o son casados. Pero la vida sigue. Pero hay vidas que son un poco alargadas. Largadas, limitadas. Pero hay vidas que son bien acortadas. Pero eso es entender que cuando llamamos al Señor no importamos de nada. Hay que darle agradecimiento a Dios. Gracias, Señor. Gracias, Señor, de lo que ha hecho en nosotros. Gracias, Señor, que en momentos que me has llamado, te ha respondido y te ha aceptado. Porque uno se autoanaliza en nuestras vidas. Y reconocemos que Dios es el único que nos salva, ni más nadie. Hay muchos dioses que no hay dioses ilimitados, como decir, pero hay uno solo, que ese es el más poderoso de todos, Jehová Jireh, el Hijo primogénito, Jesucristo. Aleluya. Y a un Espíritu Santo que mora en nosotros, sea como sea. Aunque no lo merecemos tener el Espíritu Santo tampoco. Pero Dios nos suple, sea como sea. Aunque la vida pasada era peor, pero cuando toma tu vida, te moldea como una vasija. Dios te moldea. Él quita y arregla todo. Hay que darle gloria y honra para Él. Por eso tiene que dar ese ejemplo, como hizo Pablo. Como dice el último versículo del 30, dice, usted y yo estamos en la misma lucha. Ya vieron antes cómo luché y ahora tienes noticias de cómo sigo luchando. Quiere decir que Pablo está pasando una lucha, ¿verdad? Desde el principio y todavía está luchando. Y si Dios llama, Dios respalda, sea como sea. Pasar a situaciones, enfermedades, etcétera, etcétera. Pero lo más importante es que en ese momento ya Dios te rescató. Hay de aquel que Dios lo llama y no quiere dejarse de rescatar, pero que llega un punto que la vida no se sabe de lo que vas a pasar. Y después, al fin y al cabo, segunda muerte, primera muerte como cuerpo,
y segunda muerte espiritualmente. Y entonces el enemigo se va a manifestar de esas personas que no aceptaron al Señor y de esas personas que ignoraron el llamado y esas personas que Dios no era un cero a la izquierda. Pero hay de aquel que Dios los llamó y sigue hacia adelante. Hay de aquel que el que lucha y sigue luchando. Porque la lucha se acaba cuando el momento, cuando Dios te lleve, o cuando venga el arrebatamiento. Dice la palabra, ¿verdad? Que Dios cuando venga a su venida, pues, dice, iglesias van a ser levantadas. Aleluya. Bueno, aquí los dejo, ¿verdad? Aquí Dios me ha dejado. Aleluya. Pero tienen que entender, ¿verdad? Que no ignore de las cosas que pasan en las calles del Evangelio. Si lleva la palabra, mira, vaya ahí al frente. Porque ellos no les da vergüenza, ni señalamiento, ni nada. Simplemente respaldar, ayudar. Para que busquen el Dios verdadero. Porque aquí hay muchas batallas de dioses. Pero como yo dije, hay uno. Es el que nos salva y es el que va a dar la eternidad. Y ya saben, como siempre se ha dicho la palabra, ya cuando estén en el reino del cielo, no hay enfermedad ninguno, no hay odio, rencor, amargura, pelea ni nada alguno, porque el sitio es santo. Y dice que nuestras mentes y nuestros cuerpos van a ser renovados. Y si te miras en un espejo, te ves aquí, pero ya en el reino de los cielos vas a ser sumamente diferente. Y nombres diferentes también. Aleluya. Bueno, antes que todo, ¿verdad? Que como siempre damos estos anuncios, ¿verdad? Aquí está la página del Messenger, ¿verdad? Cualquier cosa de los elegidos family. Ahí nos pueden escribir, ¿verdad? Petición, oración, sea como sea. Estamos para servir. Aleluya. Porque de verdad que el Ministerio de los Elegidos Family, ¿verdad? Aquí somos capellanes para la gloria y la honra. Aleluya. Que nos podemos ayudar, ¿verdad? Aleluya, hasta dar consejos y todo. Es una gran bendición también. Porque nosotros, ¿verdad? Respaldamos las cosas de Dios para la gloria y la honra de Él, ¿verdad? Porque lo hacemos, ¿verdad? Por el amor de Él, porque como Dios hizo en nosotros, por simplemente, ¿verdad? Para darnos salvación, para nosotros, ¿verdad? Darnos ese privilegio, aleluya, para ayudar también al prójimo. Al igual, ¿verdad? En la página de YouTube también, ahí está el YouTube y ponen escribir, ¿verdad? Los elegidos family, y también nos pueden encontrar, ¿verdad? La administración y las prédicas de nosotros, aleluya, y a la misma vez los puedes compartir para que así siga, ¿verdad? Que llegue la palabra a todos países, ¿verdad? Porque eso es lo que Dios quiere y Dios siempre ha anhelado grandemente para que así el cumplimiento de Dios, ¿verdad? Se cumpla, aleluya. Y de verdad que muchas cosas, ¿verdad? Que Dios ha hecho, hay que darle gloria y honra, ¿verdad? Esa gran misericordia que nos da, ¿verdad? A cada día, cada mañana, cada año, ¿verdad? Aleluya, porque cada persona, ¿verdad? El que ha nacido, pues siempre cada año se cumple. Y para ver a qué gran bendición, qué misericordia que Dios nos da en esta vida. Pero mayormente esta vida le está dando la oportunidad, ¿verdad? De aceptar a Él. Bueno, nos amamos el día de mañana. Aleluya. Entender que hay que buscar de una manera u otra, ¿verdad? Entender que tenemos que buscar ese mundo que es ese mundo eterno. Porque la eternidad no está aquí, sino en el reino de los cielos. Y si, como dijo Pablo, el morir en Cristo que es ganancia, la ganancia va a estar ahí presente. Aleluya, pues voy a llevarle una oración para ser despedido, ¿verdad? Del día de hoy.
Aleluya. Pues gracias, Señor. Te doy la gloria y la honra, Señor Padre. Gracias por este día, mi Dios amado. De todo la han, que has anhelado, ¿verdad, Señor Padre? Que llevarte tu palabra, Señor Padre. Que nos están obrando por ti, Señor Padre. Gracias, Señor. Y gracias, Señor Padre, por esta palabra, Señor, por sabiduría y entendimiento de tus palabras, Señor Padre. Que la palabra, ¿verdad? Vivir el Evangelio de Dios es lo más primordial en nuestras vidas, Señor Padre. Que nosotros vamos a pasar situaciones fuertes, Señor Padre. Vamos a tener lucha, Señor, pero vamos a seguir luchando, Señor Padre. Aleluya. Luchando, Señor Padre, siguiendo, llevando la palabra, sea como sea, aunque nos duela, Señor Padre, que toman de broma y que no lo toman serio, Señor Padre. Pero ten misericordia de ellos, Señor Padre. Como tú dijiste, el Señor en la cruz, Señor Padre. Padre, perdona que no saben lo que hacen, Señor Padre. Dale misericordia a ellos, Señor Padre. Haz algo en ellos, Señor Padre, para que así, de lo contrario, no pensamos de mal, sino de lo pensamos de bien, Señor Padre. Y que llegue un momento sean salvos también, mi hijo amado. Al igual, Señor Padre, de personas, ¿verdad?, que tienen corazón duro, Señor Padre. De personas que llevan el Evangelio, Señor Padre, a ellos. Y que no se da, como decir, el brazo torcer, Señor Padre. Porque ellos tienen razones algunos, Señor Padre. Porque dice la palabra, Señor Padre, que todas las cosas, ¿verdad? Este mundo no se ve, pero las cosas espirituales se ven, Señor Padre. Pero la humanidad está bien confundido porque hay un Dios, pero quieren verlo presente, Señor Padre. Y no es así, Señor Padre. Pero gracias, Señor Padre, que has dado esa palabra, que es la Biblia, Señor Padre. Entendemos, Señor Padre, de las cosas que entendemos, Señor Padre, que lo espiritual se ve, Señor Padre, y se siente. Pero eso es discreción de cada uno de nosotros, Señor Padre. Los que van en el Evangelio entiendan, Señor, a ellos, Señor, que tiene que ser conectado contigo, Señor Padre. Y ese entenderá ellos también, mi hijo amado. Pero gracias, Señor Padre, que ha venido en esta tierra, Señor Padre, que ha morido por cada uno de nosotros, Señor Padre, sin excepción de nada, sin tener favorito ninguno, Señor Padre, y hacer cumplimiento, Señor Padre. Gracias, Señor Padre. Y que las ayudes a esas personas, Señor Padre, y que los toque los corazones de tu palabra, Señor Padre, y que a la misma vez, Señor Padre, que los ayude a llevar a la iglesia, Señor Padre, que los ayude y que los respalde grandemente. Aleluya, para que seguirá, para que caminen bien y no hagan confusiones de nada, Señor Padre, que siempre apoyarlos a ellos, a llevar a cada día, Señor Padre, en los tiempos de culto, mi Dios amado. Aleluya, para que así, Señor Padre, sean llenos de tu palabra y sean llenos del Espíritu Santo y se mantengan firmes, Señor Padre. Gracias, Señor Padre. En otro oración, Señor Padre, que son las enfermedades, Señor Padre. Aleluya, que tú los ayudes a cada uno de ellos, Señor Padre. Personas, Señor Padre, que también que están trabajando y obrando de parte tuya, Señor Padre. Y que cada uno de ellos, Señor Padre, que tú los protejas de pies a cabeza, Señor Padre, que tú lo envíes, Señor Padre, como misionero, Señor Padre, que no le pase nada a alguno, Señor Padre, que el cumplimiento tuyo se va a cumplir, Señor Padre, que no le pase nada a algunos en diferentes países, Señor Padre, que a esos misioneros, Señor Padre, porque ha experimentado personas, Señor Padre, que han ido, Señor Padre, haciendo un buen trabajo, pero al virar o al cambiar se han enfermado, mi Hijo amado. Que tú los ayudes, Señor Padre, que no se enfermen en algunos, Señor Padre, para que así, Señor Padre, sea el trabajo de ti, Señor Padre, que lo ayuden completamente, Señor Padre. Aleluya. Y que esas personas también están en esos hospitales, Señor Padre, que están bien enfermos, Señor Padre. Personas que están en coma, Señor Padre. Personas que no pueden levantarse, Señor Padre, que por lo menos ten misericordia de ellos, Señor Padre, y que hagan un encuentro contigo, Señor, para que así, Señor Padre, tengan el conocimiento, Señor, que eres Dios Todopoderoso y que suelten en sus labios, Señor Padre, que los perdone, Señor Padre. Hasta mayormente en su mente, Señor Padre, que el perdón es lo más primordial en nuestras vidas. Para que así, Señor Padre, sean salvos, Señor Padre. Y que tú los lleves, Señor, para bien. Aleluya. Y que las personas que se han levantado, Señor Padre, que esas personas, pues, eso testifica a cada persona, Señor Padre.
como tú lo usas de una manera u otra, Señor Padre, eso los va a testificar a otras personas y que los ayude a echar para adelante, Señor Padre. Que ellos, Señor Padre, que tengan conocimiento, Señor Padre, que hay un Dios todopoderoso y que cuando ellos, Señor Padre, testifican a otras personas como testimonio, Señor, cada uno, Señor Padre, que toda esa palabra, pues, que sea de poder, Señor Padre, para ellos, Señor Padre. Para que así, Señor Padre, que se haga su cumplimiento, Señor Padre. Como tú lo hiciste en la tierra, Señor Padre, que tú has sanado y que has llevado a ellos, Señor Padre, que digan que de lo que está sanado, Señor Padre. Para que así siga el Evangelio, Señor Padre, engrandeciendo día tras día, Señor Padre, para que toda la misericordia y el amor que nos tiene, Señor Padre, sea como sea, también van a ser sanados, Señor Padre. Espiritualmente, Señor Padre, se van a ser libertados, Señor Padre, limpios, purificados para ellos, mi Hijo amado, poderoso. Para que así, Señor Padre, siga en su obra, Señor Padre, pero que sean obras espirituales, Señor Padre, que te ayuden en ti, Señor Padre, que sientas su sentir y sus sentimientos, Señor Padre, que lo llamaste lo antes posible, Señor Padre, que era un momento adecuado de su llamado, Señor Padre, y que de ese momento sigan obras de ti, Señor Padre, de toda palabra, Señor Padre, aleluya, y que sean llenos de sabiduría y entendimiento en ellos, Señor Padre, para que así ayuden al prójimo también, Señor Padre. Que en este mundo, Señor Padre, que se ayuden uno al otro, Señor Padre, y que el amor, ¿verdad?, al prójimo sea grande, Señor Padre. Porque tu palabra dice que también hay que amar al prójimo como a ti mismo, Señor Padre. Y pero también dice que también amar a nuestros enemigos. Lo más importante, Señor Padre, que gracias, Señor Padre, que daban ese entendimiento de dar la oración, Señor Padre. Pero gracias por tu nombre, amado. Pero tú sabes, Señor Padre, que no me despido jamás de tu presencia. Aleluya. Porque la presencia, Señor Padre, está en todo momento, ya no es omnipresente en todo momento. Pero yo sí que yo me despido en el nombre del Padre y del Espíritu Santo. Amén, amén. Bueno, gracias por todo y ya saben que, aleluya, que es gran bendición, ¿verdad? Que Dios, ¿verdad?, está orando a cada persona, ¿verdad? Personas que han testificado de la manera, ¿verdad?, como Dios ha utilizado, ¿verdad?, a nuestros hermanos, Señor Padre. Porque yo le pido al Señor que siempre, ¿verdad?, que lo utilicen grandemente y que le ministre cada uno de ellos, para que así busquen de Él. Es lo más importante. Porque Dios, ¿verdad?, Dios es soberano y hay que aprovechar la soberanía de Dios, porque la soberanía de Dios va a estar presente y es amor, ¿verdad?, eternamente, amor incondicional, sea como sea, y siempre Dios está presente. Simplemente Dios, ¿verdad?, escucha, Dios no escucha pecadores, sino Dios escucha pecadores pero arrepentidos. Y ahí sí que Dios va a ayudar grandemente. Aleluya. Pero bueno, eso es todo por hoy. Aleluya. Como dice en el ministerio, ¿verdad? Aquí hay un guerrero de Dios. Y como dice mi hermano, para adelante y para el cielo. Bendiciones. Que sea para la próxima.